Con la firma del Tratado de Valencé a finales de 1813, que permite la vuelta o la devolución de la corona española a Fernando, al príncipe Fernando, futuro Fernando VII, se produce el regreso de la dinastía de los Borbones a España tras la Guerra de Independencia y veremos en este vídeo ese reinado de Fernando VII que va a abarcar desde 1814 hasta 1833. Se suelen dividir tres etapas distintas, se pueden apreciar en este reinado. La primera sería el llamado sexenio absolutista, desde 1814 a 1820, con la restauración del absolutismo de nuevo en España. El trienio liberal, cuando Fernando VII se verá obligado a reinar como un rey liberal, acatando la Constitución de 1812, y la llamada década ominosa, también llamada década absolutista. Ominosa es un adjetivo sinónimo de despreciable, en la que de nuevo hay una vuelta al absolutismo, aunque con algunos matices como ahora veremos. En este vídeo veremos las dos primeras etapas de ese reinado de Fernando VII. Comenzamos con el llamado sexenio absolutista. Veréis que en la mayoría o en bastantes diapositivas hay cortes de vídeos breves de 2, 3 minutos, 5 minutos como mucho, explicando algún apartado de lo que estamos viendo. Os recomiendo que los veáis todos, son cortitos y creo que son muy aclaratorios. Decíamos que el sexenio absolutista comienza con la vuelta de Fernando VII a España. Fernando VII sabe obviamente que está vigente la Constitución de Cádiz. Él es un rey absolutista, se ha criado así, no tiene otra visión de la monarquía. Y al llegar a España se encuentra con que tiene seguramente más apoyo incluso de los que pensaba. La mayoría del ejército, por lo menos en la alta instancia, apoyan una vuelta al absolutismo. El pueblo está entregado con él, lo apodan el deseado, creen que va a sacar a España de esos años malísimos de la guerra de independencia. Y además, una parte de los diputados de las Cortes de Cádiz, los diputados absolutistas, van a presentarle un documento, el llamado Manifiesto de los Persas, en el que piden que se derogue toda la legislación de las Cortes de Cádiz, que se disuelva y que se vuelva de nuevo al absolutismo. Con esos mimbres, pues Fernando VII tiene bastante legitimidad para hacer lo que tenía previsto, que es volver a un modelo absolutista. Se restablece la Inquisición, se restablece el modelo feudal con los señoríos jurisdiccionales, también los antiguos consejos, se suprime la libertad de expresión y se persigue a afrancesados y liberales que tendrán que, en la mayoría de los casos, que tendrán que exiliarse. Aquí podéis ver este vídeo pues, de la llegada de Fernando VII a España. Estas medidas absolutistas además van en perfecta consonancia con lo que se está produciendo en gran parte de Europa, donde después de la derrota de Napoleón se lleva a cabo el Congreso de Viena y se produce lo que se llama la Restauración, es decir, una vuelta al modelo de absolutismo monárquico anterior a todo el proceso iniciado con la Revolución Francesa. De hecho, estas potencias, para evitar nuevas revoluciones, crearán la llamada Santa Alianza, por la que se aseguran el apoyo mutuo en caso de que haya alguna revolución en alguno de los países. En cualquier caso, pese a que el contexto europeo es propicio, no es fácil para Fernando VII volver al absolutismo tal cual estaba antes de 1808. No puede devolver tan fácilmente las tierras ni sobre todo las jurisdicciones a la iglesia y a la nobleza, y muy especialmente el principal problema es que la situación económica es terrible. Hay años de hambruna por la falta de alimentos, la crisis provocada por la guerra es terrible. Eso se nota también en la hacienda, que tiene una gigantesca deuda y que, además de las consecuencias de la guerra, tiene que lidiar con el inicio de la independencia de las colonias americanas, lo que todo ello lleva a la necesidad de reformas fiscales que aseguren una mayor cantidad de ingresos con los impuestos. Serían obviamente reformas fiscales que afectasen a los privilegiados, un poco en la línea de lo que se había establecido en las Cortes de Cádiz, y así lo proponen algún ministro como Martín de Garay al propio rey, pero el rey rechaza estas medidas.
La situación para el reino es fácil. Hay una oposición importante, sobre todo en torno a aquellos militares que se han incorporado desde el mundo de la guerrilla, han sido los que de verdad han protagonizado la defensa frente a los franceses, pero ahora que se vuelve a un modelo de ejército en el que los grandes cargos son ocupados por nobles, pues esta gente se encuentra resentida y muchos de ellos van a abrazar la causa liberal, a través también de las sociedades patrióticas, de la masonería, se irá conformando esta oposición liberal al rey. Esta oposición se mostrará por medio de pronunciamientos militares que intentan acabar con el absolutismo y reimplantar la Constitución de 1812. Hay bastante, el de Espot y Minas, de Díaz Porlier, de Lacy, pero ellos fracasan y tienen que acabar exiliándose o son fusilados. En cualquier caso, la situación para Fernando VII no era fácil y finalmente en 1820 uno de estos militares, Rafael de Riego, que está con sus tropas en Cabezas de San Juan esperando para embarcar hacia las colonias americanas para acabar con la rebelión en las colonias, lleva a cabo un pronunciamiento que sí es apoyado y que Fernando VII no puede detener porque hay una parte importante del ejército que lo apoya y que va a dar inicio al llamado Trienio Liberal de 1820 a 1823, puesto que se obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Por tanto, en este periodo Fernando VII seguirá siendo rey, pero ahora ya no será un monarca absoluto, sino un monarca liberal que tiene que atenerse a lo recogido en la Constitución. Va a ser un periodo breve, pero muy efervescente. Digamos que es el primer momento en que de verdad se ponen en marcha las medidas de la Constitución de Cádiz y de la labor y del resto de obra legislativa de las Cortes de Cádiz, puesto que la vez anterior apenas había dado tiempo y además era en un contexto muy complejo de guerra. Estas medidas pues irán encaminadas a dar a la población derechos, libertades, se suprimen los señoríos, se llevan a cabo desamortizaciones, se reforma el sistema fiscal, se suprime ya de forma definitiva la Inquisición. Como decía, un momento de gran efervescencia política, aparecen numerosas publicaciones, cobran gran fuerza las sociedades patrióticas, que serán los gérmenes de los futuros partidos políticos. El propio liberalismo empieza a entrar en escisión, porque aparecen dos tendencias, una más moderada, partidaria de quitar los elementos más radicales en la Constitución, de pactar con las élites, con las fuerzas del antiguo régimen. Sería un modelo de liberalismo más conservador y un liberalismo más progresista que pretende acabar por completo con el antiguo régimen, y a este modelo más progresista se le llamará también exaltados. Van a ser el germen de lo que serán los futuros partidos liberales, los dos grandes partidos, el Partido Liberal Moderado y el Progresista. En cuanto a la evolución de este trienio liberal, pues obviamente por un lado hay una gran efervescencia política por parte de aquellos que apoyan el liberalismo, pero aquellos contrarios al liberalismo, encabezados por el propio rey, pues lo que harán serán conspirar constantemente con conatos de rebeliones para volver a reinstaurar el absolutismo. No triunfarán estos conatos de rebeliones hasta que aparecerá el apoyo de la Santa Alianza, que enviará un ejército, el llamado Ejército de los 100.000 Hijos de San Luis, y que de una forma relativamente fácil, puesto que el liberalismo tampoco ha conseguido ganarse el apoyo del grueso de la población, conseguirá liberar a Fernando VII y volver a permitirle que reine como un monarca absoluto. A partir de ahí, a partir de 1923, entraremos en la última etapa del reinado de Fernando VII, la llamada década ominosa o década absolutista, que veremos en el siguiente vídeo.